Los indios iroqueses, tribu nativa del noroeste de América del Norte. Los iroqueses, en lengua iroquesa, significa gente de la casa larga. Son una confederación nororiental de nativos americanos, históricamente poderosa. Fueron conocidos durante los años coloniales por los franceses como la Liga Iroquís y más tarde como la Confederación Iroquesa, y para los ingleses como los 5 naciones, que comprenden los Mi'kmaq, Onondaga, Oneida, Cayuga y Seneca. Después de 1722, aceptaron a las Tuscarora del sudeste en su confederación y se hicieron conocidos como las 6 naciones. Los iroqueses han absorbido a muchos otros pueblos en sus tribus como resultado de la guerra, la adopción de cautivos y ofreciendo refugio a los pueblos desplazados. Culturalmente, todos son considerados miembros de los clanes y tribus en lo que son adoptados por las familias. Los Wando, Hurón, Erí y Susquenajo, todos pueblos independientes, también hablaban lenguas iroquesa. En el sentido más amplio de las familias lingüísticas, a menudo se los considera los pueblos iroqueses debido a sus idiomas y culturas similares. Todos cultural y lingüísticamente descendientes de la gente y el idioma proto-iroqués. Sin embargo, tradicionalmente eran enemigos de las naciones en la Liga Iroquís. Se cree que los Cherokee emigraron hacia el sur desde el área de los Grandes Lagos en la antigüedad, estableciéndose en el país del sudeste de los Estados Unidos, incluido lo que ahora es Tennessee. En 2010, más de 45,000 personas inscritas en 6 naciones vivían en Canadá y alrededor de 80,000 en los Estados Unidos. Hoy en día existen varias comunidades iroquesas en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Wisconsin y Oklahoma. Además, hay comunidades iroquesas que emigraron desde Canadá hasta Francia en el año 1920, coincidiendo con la crisis económica. Se pueden destacar las colonias iroquesas en los departamentos franceses de Auk y Gard. Se constituían en una cultura matrilineal, donde la tradición se pasaba por la vía de las mujeres. Esto es, el clan o la comunidad estaba constituido por familias centradas en la mujer. Los hijos recibían el nombre del clan de la madre. Eran las mujeres, en concreto, la mujer más sensata del clan, junto con otras que se le aconsejaban, las que elegían los nuevos jefes. Esto tenían vigente una especie de matrimonio fácilmente disoluble por ambas partes. La descendencia de este tipo de parejas era reconocida por toda la tribu. Pero los iroqueses no solo llamaban hijos e hijas a los suyos propios, sino a todos los hijos de sus hermanos. Por el contrario, llamaban sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas. El antropólogo Lewis Henry Morgan, en 1851, descubrió que la forma de los clanes eran patrilineales. Esto lo describe en su libro, publicado en 1851. Los poblados iroqueses estaban compuestos por grandes casas comunales de madera, en las que vivían entre 5 y 25 familias, según el tamaño. Se dividían en compartimientos unifamiliares y había un fuego para cada 2 familias.
Cada casa tenía orificios en el tejado para permitir la salida de humo y la entrada de luz. Estos se podían cerrar con tejas de corteza y en general la casa comunal era cálida y les defendía bien de las inclemencias del tiempo. A fines del siglo XVII, las casas comunales comenzaron a ser reemplazadas por las viviendas unifamiliares. Los iroqueses vivían de la agricultura, cultivaban 17 variedades de maíz, 60 de frijoles y 7 de calabazas, consideradas las 3 hermanas del Creador, y también cultivaban 11 clases de frutos secos, girasol y tabaco. Además, los integrantes de la tribu Tuscarora eran expertos cazadores, cultivadores de maíz y recolectores de cáñamo. La guerra era importante en la sociedad iroquesa. Para los hombres era una forma de alcanzar respeto personal. Los prisioneros de guerra usualmente eran esclavizados o adoptados para reemplazar a familiares muertos. Las bajas militares y las enfermedades incrementaron la necesidad de cautivos, quienes se han convertido en una población significativa en los asentamientos iroqueses de finales del siglo XVII. La bandera de la nación iroquesa fue creada en la década de 1980. Se basa en el cinturón wampum, creado a partir de granos de cuentas de concha de color púrpura y blanco para simbolizar la unión forjada cuando los antiguos enemigos enterraron sus armas bajo el gran árbol de la paz. Se representa a las 5 naciones originales que estaban unidas por el pacificador Hiawatha. El símbolo del árbol en el centro representa un pino blanco del este, las agujas de los cuales se agruparan en grupos de 5. El gobierno iroqués ha emitido pasaportes desde 1923, cuando las autoridades iroquesas emitieron un pasaporte para el estadista Cayuga, General Levy, para viajar a la sede de las Ligas de las Naciones.